Buen día, mi nombre es Humberto Davidal, actualmente estudiante de Administración de Empresas. Venimos a desarrollar el problema A, el cual nos están identificando acá un almacén de cadena tiene 5 portátiles aparentemente idénticos y listo para ser vendidos. Sin que el almacén lo sepa, 2 de los 5 están defectuosos. Durante el primer día sin IVA en Colombia se realiza una venta online de 2 portátiles y el pedido se surte seleccionando al azar 2 de los 5 portátiles disponibles. Debemos desarrollar 3 puntos, el cual el primer punto es indica el espacio muestral para esta situación. El segundo punto nos dice identifiquemos mediante un listado apropiado de sus elementos el evento A. El pedido se surte con 2 portátiles no defectuosos. El tercer punto nos dice encuentra la probabilidad del evento A. Esos 3 puntos los debemos desarrollar a continuación. Entonces en este caso empezaríamos a desarrollar el primer punto, que es indique el espacio muestral para esta situación. En este caso yo determiné de escoger de dos maneras: el portátil defectuoso, que quedó PD, y portátil no defectuoso en PND. En este caso nos quedaría PD y PD, portátiles defectuosos, y PND, PND y PND, portátiles no defectuosos. Quedaría de esa forma. Entonces el segundo punto nos dice identificamos mediante un listado apropiado de sus elementos el evento A. El pedido se surte con 2 portátiles no defectuosos. Entonces el evento A nos quedaría de la siguiente manera: el pedido se surte con 2 portátiles no defectuosos. Entonces el evento quedaría el evento A PND y PND. En este caso serían pues 2 de los portátiles no defectuosos. Encuentra la probabilidad del evento A, que sería el tercer punto. Pues acá deberíamos desarrollar la probabilidad condicional, que en este caso deberíamos desarrollar esta fórmula que nos está mostrando acá la condicional, que es que nos quedaría de la siguiente forma: probabilidad del evento A sobre el evento B igual probabilidad del evento A intersección de B sobre probabilidad del evento B. En este caso pues sería el evento A, que serían los 2 portátiles defectuosos, y los otros serían los 3 portátiles que están en las óptimas condiciones. Entonces quedaría, entonces empezaríamos a desarrollar la probabilidad del evento A sobre el evento B, que sería, entonces empezaríamos a desarrollar probabilidad del evento A intersección de B, que nos quedarían la probabilidad del evento A, que serían 2 portátiles, sobre la intersección de B, que serían la totalidad de los 5 portátiles. Y entonces el segundo sería probabilidad de B, que sería 3 sobre 5. Entonces acá quitaríamos los denominadores, que en este caso serían los 5. Pasaríamos a esto para que nos quede 2 sobre 3. Entonces acá la probabilidad del evento A sobre el evento B sería 2 sobre 3. Pasaríamos a dar, nos quedaría un tal de 0,66 por 66 multiplicado por un 100%, nos quedaría un resultado de los computadores defectuosos de un 66%. Esa sería la respuesta al problema.